como no podía faltar pues el gatito de la suerte, y esto es el juego de té, que es precioso. Just like we got through everything else, but I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way back together, but right now there's stormy weather. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como habéis visto por las imágenes, pues ya estamos en casa. Hoy empezamos este vídeo de una manera un poco especial. Acabamos de regresar de las vacaciones y no hay nada más reconfortante que abrir la puerta de casa y encontrarla perfecta, tal cual y como la dejamos, todo limpio, ordenado y en calma. Esa sensación de llegar y sentir que tu hogar te abraza no tiene precio. Por eso os estoy haciendo un room tour de toda la casa, de cómo me la encontré. Sabéis que antes de irme me di un poco paliza limpiando, pero luego es súper reconfortante encontrarte la casa sin ni una mota de polvo y mis plantitas, como veis, perfectas. Eso sí, con la ayuda de mi amiga Ángela, que ella vino a regarlas, por supuesto. Así que Ángela, mil gracias. The echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you and all the places you have been. So today I'm time traveling. So today I am time traveling. Y al día siguiente, pues nada más despertar, nos pusimos en marcha porque teníamos que hacer el check-in en la casa donde este año va a vivir mi hija. Es su último año de universidad y en esta ocasión pues va a compartir vivienda con su roommate justo enfrente del campus. Un paso más en su vida universitaria y también una nueva etapa para todos nosotros. VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now.
Y aquí lo que voy a haceros es un house tour para que veáis cómo es esta nueva etapa para mi hija. Es su último año, como os he dicho antes, de universidad, y qué ilusión poder acompañarla en este momento tan especial. Después nos vamos a ir de compras para conseguir lo que necesite y así dejar su casita lista, acogedora y con ese toque personal que la hará sentir realmente en su hogar. Como veis, es cocina-salón, súper bonito todo. Bueno, viene casi todo, los muebles vienen, las cosas de decoración no. Esta es su roommate, que ya ella lleva unos días antes. Aquí hay un baño de cortesía, esto es en la planta baja. Solamente tienen eso, luego tienen una despensa, en fin. Y ya esta es su habitación. Arriba hay 2 habitaciones y en medio tienen lo que es el lavadero. Tiene un walk-in closet, que mirad qué grande es. La habitación que viene con la cama, el escritorio y una cómoda. Y un baño personal para ella sola con bañera. Pero hay que ponerle hasta la cortina de ducha. Así que esto es lo que hemos traído de casa. Vamos a organizar un poco y a ver lo que nos hace falta. All we had was time. Este último año de universidad de mi hija es también un cambio para mí como mamá. Acompañarlos en cada etapa, ver cómo crecen y empiezan a volar solos, es una mezcla de orgullo y de nostalgia. Sé que muchas de vosotras estáis viviendo lo mismo o lo vais a vivir muy pronto. Y quiero deciros que, aunque cueste, también es un momento precioso. Es la oportunidad de ver cómo todo lo que les hemos enseñado florece. Así que disfrutemos de cada instante, valoremos los cambios y sigamos apoyándolos, porque aunque ya no estén en casa como antes, siempre nos van a necesitar. Couldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt. We didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, and all we had was time. When you and me were poor as dirt, and all we had was time. Y aquí pues lo que veis es que fuimos a comprar así algunas cositas de decoración y nuevas toallas, en fin, pues cositas que necesitaba y también hacer compra porque ahora pues ella se va a tener que cocinar. Come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's Y bueno, pues ya de vuelta de las compras y después de llenar la nevera, me puse a ayudarle a montar su habitación. Poco a poco va tomando forma, aunque todavía le faltan algunos detallitos como cuadros y decoración que ella irá poniendo a su ritmo. Lo importante es que ella tiene su espacio listo para empezar esta nueva etapa. through each night we'll keep burning bright. I'm so lucky to be loved by you. And come the storms, weather short or long, well I'll still be right where you are. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like
Y aquí os dejo unas vistas de cómo más o menos le ha quedado su habitación. We know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. Bueno, pues ahora, nada, que me voy a sentar un ratito y os voy a enseñar las cositas que me traje de China, pero antes quiero enseñaros, porque se me olvidó en España, en Valencia, enseñaros este neceser. Este neceser lo compré en donde yo veraneo, ya sabéis, en la playa, en el paseo, es la playa de la Paula de Farnals, y bueno, pues ponen ahí unos puestecitos que están todo el verano, son unas casitas de madera, y me compré este neceser. No me acuerdo el nombre de la tienda, la verdad, pero bueno, es la única chica que lleva cosas hechas a mano, capazos, neceseres, y me encantó este neceser porque mirad, se abre, lleva aquí para cogerlo, se abre así, y luego va también forrado por dentro, pero la tela de dentro es como plastificada, con lo cual, o sea, está súper bien, porque para poner lo que son los cosméticos o cualquier cosa que se pueda derramar, pues no cala fuera, y la verdad es que es monísimo, pero monísimo, incluso para llevarlo como bolsito. Vas toda de blanco con esto, a mí me encantó, y la combinación de lo que es el toilet de Jus, que no lo pronuncio bien porque no sé francés, pero bueno, esta tela tan bonita con las rayas aquí y por dentro a cuadritos, es que me pareció ideal. Entonces, bueno, también un poco me recordó a la época en la que yo cosía y hacía todas estas cosas, así que esto se me olvidó enseñarlo, pero esto es de allí. Y luego de China, pues vamos a ver, voy a empezar por lo más pequeñito, creo que algo se me olvida porque me lo dejé allí en España, pero bueno, básicamente, mirad, estas cositas las compré en una tiendecita de allí, que es para poner, es para el cuarto de baño y es para poner el cepillo de dientes. Entonces nada, es una chorradita, pero me pareció muy curioso. Y nada, pues ya lo veréis cuando lo ponga como decoración, pero compré esto de esa tienda. También compré estas cajitas. Estas cajitas son súper económicas también, pero es para guardar lo que son los cables para cargar. Entonces luego tú lo pones dentro, lo enrollas. Esto ya lo había visto yo online, no sé si en Amazon lo venderán, supongo que sí, pero bueno, nunca me preocupé de buscarlo en Amazon, pero lo vi allí y me pareció para tenerlo así todo organizadito y los compré. Como no podía faltar pues el gatito de la suerte, que me traje también para la familia y para amigos que tienen negocios, y bueno, pues eso me pareció ideal, lo voy a poner en mi oficina. Para que traiga prosperidad al negocio, tanto al mío como al de mi marido, y eso. También me traje estas pinzas, que estas pinzas son ideales, dejé una en la playa, iban 3, aquí tengo 2, que esto es para ponerlo cuando se está acabando, por ejemplo, la pasta de dientes, puede servir también para cualquier otro tubo de estos que lo pones al final y lo vas enrollando para sacar todo. Entonces me pareció, pues eso, algo curioso, y nada, y compré también un paquetito. Luego en un centro comercial que estuvimos, en el mercado de la Perla, compré pues eso, varios collares. Esto también, lo de las gafas, estos son perlas, me lo hicieron, me pusieron lo de las gafas para no perderla, porque bueno, ya una con la edad necesita las lupas, aunque llevo las lentillas progresivas, pero para cerca no me funcionan, entonces necesito las gafas y siempre las voy perdiendo, tengo un montón por todos los sitios, y nada, pues eso, me hicieron esto que es súper bonito, muy combinado con cristal y unas bolitas, no sé si a lo mejor a la cámara se ve, pero vamos, es precioso, y claro, pues en azul como a mí me gusta. Y luego me compré varios collares para
queridísimas amigas. Y luego yo me compré este, que mirad qué bonito es. Este es diferente al de ellas, pero queda, sabéis que a mí me gusta mucho la perla, incluso aquí se le puede poner algún colgantito, en fin, me gustó muchísimo. En lo que es el cierre no es bueno, es de plata, pero bueno, que se le puede cambiar y nada, ya sabemos dónde Tous compra todas las perlas, porque este collarcito que yo llevo es de Tous, y todas estas perlas que lleva que es cada una de una manera, todas estaban allí. Así que, en fin, pues eso, el collarcito. Luego, como no, pues la típica tacita de Starbucks de cada país. Esta que pone China, y luego esta que pone Beijing. A ver, ay no, la de Beijing la dejé allí. Esta es otra que tenía del año pasado de Arabia Saudí, que me trajo mi hija, que no me la pude traer, y entonces este año me la traje. Esto es que me hago una colección de tacitas de esta, que en realidad esto son adornos para el árbol de Navidad. Es una colección que saca Starbucks en todos los países para los árboles de Navidad. Entonces, pues eso, esta de China es muy muy bonita, la verdad, que es preciosa. Así que la añado a mi colección, tengo ya un montón. Luego de la tiendecita esta también compré, esto es también para los cables, para tenerlos todos organizados, y también compré 2 paquetes, uno los tenemos por ahí ya con los cables organizados, y luego este que no lo abrí para enseñároslo. Y luego esto fue un regalo que me hicieron allí, que son unas gafas de sol. Esto pues los dueños del club donde mi marido fue a trabajar, pues me hicieron este regalo de estas gafas de Chanel, y la verdad es que son súper bonitas, porque llevan aquí en lo que es la patilla, no sé si se ve aquí en la patilla lo de Chanel, y son súper bonitas, mirad, es que me encantan. Yo tengo unas muy parecidas de Carolina Herrera que tendrán pues como 15 años o así, y las tengo como el primer día, pero estas son, vamos, ideales y súper estilosas. Estas me las reservaré para algún evento o algo que vaya más arregladita, porque mirad, y el estuche es monísimo. Porque yo me compré, tenía muchas ganas de tener ese bolso, y allí estaba más barato que en Europa. Entonces, os lo voy a enseñar, me compré el típico bolso de Chanel, de coco. Mirad, es ideal, es una piel impresionante. Impresionante. Ah, mirad, del viaje me traje los esmaltes que eran para dejarlos allí, pero bueno, viene todo con el certificado, el anagrama aquí dentro, grabado. Es una maravilla, la verdad es que es impresionante, muy bonito, muy bonito. Y tenía ganas yo de tener este bolso. Entonces lo puedes llevar así largo si quieres, o así más cortito. Mirad, súper elegante, la verdad. Esto es pues eso, un bolso de fondo de armario. Así que pues, mi bolsito. Luego nada, tonterías varias. Me compré una funda para los AirPods, de estas de silicona, y me compré la funda del teléfono a juego, igual, en el mismo azul. Y también me cogí una batería de estas externas, que esta es imantada, de Apple. Me la cogí, es una carga, pero que viene súper bien llevarla en el bolso, siempre cargada, claro. Por si te quedas sin batería, pues nada, lo conectas y ya está. Entonces, y luego la fundita esta de silicona, también, pues eso, un caprichillo más. Luego para la casa, bueno, me cogí también el bolso este de Hermès, que es un básico también, súper mono. La piel es, pues eso, una auténtica maravilla. Viene con la correa para hacerlo así más largo. En fin, pues eso, muy mono el bolsito. Para diario, si no tienes que llevar nada grande. Y la verdad es que también este es, pues eso, un
un clásico de Hermès y me lo compré. Luego para la casa me cogí para el salón la típica manta también de Hermès. Mirad qué bonita, es que me encantó cuando la vi. Yo digo, no me hace falta, pero bueno, cogí la manta, estaban también los cojines, pero pues eso, mirad qué bonita. Es súper bonita la manta para aquí, para el sofá, reversible, muy bonita. O sea, de Hermès. Muy mona. Esta ya, cuando ponga la decoración de otoño, pues ya la pondré. Y luego me cogí, pues eso, un foulard. Un foulard también de Hermès. ¡Ay! Y tengo más cosas que no me acordaba ahora. Que ahora os enseñaré. Que eso es la joya de la corona. Esto, pues nada. Foulard para el invierno. Te pones esto, te pones el abrigo y vas arreglada. Y como dice mi madre, una buena capa todo lo tapa. y eso, tonos, pues eso, neutros, nude, que a mí me gusta. Luego aquí, que ni lo he abierto, porque esto no lo he abierto, me lo embalaron súper bien. Bueno, compramos también una Stanley, pero la hemos dejado en España, porque ya eran demasiadas cosas para traer y nosotros aquí ya tenemos una. Entonces me compré una Stanley en rosa y esa la dejamos allí para el verano. Así que... Y esto es que... Bueno, pues ya sabéis que me compré, que ahora os lo enseñaré, un juego de café, un juego de café no, un juego de té. Y luego, bueno, pues vi esta taza así para diario, para mí sola, para hacerme el té y me lo cogí. Que también me regalaron, ahora os lo enseñaré, me regalaron, espero que no se haya roto, ¿no? Porque es que es una monería esto, y ya sabéis que a mí me encanta el azul. Mirad, esto es el platito, y luego va la taza, a ver, que os lo enseñe todo. Mirad, esto es un cuenquito, aquí se pone el té, se pone aquí, se rellena con el agua y se tapa. Sabéis que el té hay que taparlo y luego pues nada, cuando ya esté, pues se quita y ya te puedes beber, se quita y ya te puedes beber tu taza de té. Entonces me pareció súper bonita y no sé, es muy mi estilo. Y luego lo que me traje, que en el vídeo ya lo visteis, pero bueno, os lo voy a enseñar aquí en vivo y en directo, que es este juego de té precioso. Nos hicieron ahí un ritual del té, de cómo se tiene que servir y todo. Esto es que me regaló, es té blanco, me regaló esta cajita. Y esto es el juego de té, que es precioso, precioso. Lleva la jarrita para hacer el té. Y esto es todo un ritual. Esto es todo un ritual porque mirad, a ver que me aclare yo si me acuerdo. Así que aquí donde se pone el té, se pasa esta jarrita. En fin, es todo un ritual. Y luego ya pues de la tacita se sirve en estas tacitas, porque el té, bueno, nosotros lo solemos tomar así, pero en realidad el té puro se toma en estas tacitas pequeñas. Mirad qué bonitas, son una auténtica maravilla. Entonces esto para mi colección va a quedar precioso, y si algún día pues se tercia hacer una tarde de té o cualquier cosa, pues vamos, yo saco mi juego de té precioso y se estrena. Es el colador para dejarlo reposar, el platito. La verdad que es una auténtica, pues eso, maravilla. Esto también fue, pues eso, un caprichito, pero que merece la pena porque esto es algo, pues eso, muy típico de China, y además, pues es algo bueno. Viene en esta caja, pero que yo
pues no sé, igual compro alguna bandejita o algo mona para ponerlo en la vitrina o simplemente sin bandejita ni nada. Y luego pues también aquí me traje este rojo, que bueno, pues también cuando haga el té ya os lo enseñaré. Pero mirad qué presentación más bonita. Y nada, esto también me regalaron, lo que pasa que no me lo traje porque pesaba bastante y dije, bueno, pues ya me lo traeré en otro momento. Y es un cuadrito que son dos pandas que están bordados con hilo de seda por las dos partes. Una preciosidad. Me arrepiento de no haber hecho hueco y habérmelo traído. Y nada, y esto pues son cosas de allí, de la muralla china. Y esto es que solamente cogimos esta foto de mis hijas de la Gran Muralla porque mi marido y yo, como no sabíamos que nos iban a hacer la foto, no estábamos mirando y salíamos muy mal. Pero ellas, mirad qué monas y qué bien que han salido. Así que, pues eso, la enmarcaremos. Y aquí pues tengo pues todo lo que, tickets y cosas de esas que compramos. De Pandora también compramos, yo me compré esta pulserita de Pandora, esta de aquí, y a mis hijas les compré otras de unas bolitas. A Ariadna también le compré una gargantilla con unos pendientes, porque allí Pandora, pues no sé por qué, era más barato. Entonces estaba la tienda en un centro comercial. Tengo aquí las garantías y todo lo que pagamos, porque tengo que mirarlo. Pero vamos, que lo comparé y con el de Valencia, por ejemplo, y el de allí, y con el de aquí, que es mucho más económico. Y luego nada, de ropa, sí que es verdad que me traje, mirad, esto me encanta para estar por casa, lo que pasa que ahora aquí ya está haciendo frío y bueno, pues esto es seda y entonces, pero bueno, es un batongo que digo yo, para estar por casa, muy, pues eso, muy típico de allí, está un poco arrugadito, pero bueno, que te sirve también como camisón, pero yo la idea es para estar por casa y la verdad es que, pues eso, tiene un tacto, porque la seda ya sabéis que es la especialidad de ellos. Y también cogí un suéter con el osito de Ralph Lauren, porque tengo un azul marino con la bandera y yo me lo cogí en este color y Frida se lo compró en azul marino, es de algodón. Luego en una tienda de allí, bueno, el sombrerito este de Loewe ya me lo habéis visto, que lo he llevado un montón este verano allí, o sea, muchísimo. Luego me cogí este conjuntito, que es una falda, es de la marca Vero Moda, que yo no sabía que esta marca es original de China. Entonces me cogí esta faldita, una falda negra, minifalda, pero es que lleva pantalón debajo. Entonces es súper cómoda. Me cogí esta falda con este suéter de punto. A ver, porque es que lo tenía para guardar. Y yo digo, bueno, pues no lo voy a guardar y se lo voy a enseñar antes a... Entonces, bueno, mira, este suétercito, que es un suétercito de punto de manga corta, muy mono, que parece que llevas la chaquetita así puesta por los hombros, pero va todo unido, va todo junto. Entonces mirad, ¿veis? Por detrás parece que llevas la chaquetita, pero en realidad es todo una pieza. Luego me cogí unos pantalones blancos que todavía no le he quitado ni la etiqueta, de vestir. Tienen una caída impresionante, pero impresionante, es una viscosa, vamos, ideal, y sientan fenomenal. Entonces me cogí esto con un top blanco también, mirad, qué monos, muy monos. Y me cogí una chaqueta que se llevan mucho ahora, que es así semitransparente, es como una cazadora, pero mirad, es ahora de entretiempo, que aquí no sé yo si la voy a poder gastar mucho, porque con estas temperaturas, pero mirad, es un azul clarito, es monísima. Es una cazadora, pero así como tipo de seda, transparente, para llevar bajo. Esto es de entretiempo, de verano, primavera, en fin, muy chula. Y luego también me cogí este suéter así caladito, queda súper bonito, es así un tono como dorado, que esto es un básico de fondo de armario. Y ya está, eso es lo que yo me traje de China. Mis hijas también se compraron un montón de cosas, mi marido se compró una maleta y le compré un pijama, lo que pasa es que lo tiene él y como todavía no ha llegado,
no os lo puedo enseñar. Rayadito, muy mono, de seda, precioso. Y bueno, pues estas son las compritas que hicimos en China, y lo demás ya lo visteis en el vídeo, que ha sido un viaje espectacular. Y nada, corazones, ya estamos vuelta a la rutina. Hay que empezar pues eso, a planificar de nuevo todo, porque bueno, pues tengo muchos proyectos este año para hacer aquí en la casa. Ahora de momento pues estoy organizando un poco el patio, voy a sacar todo lo de fuera, porque estaba todo en el garaje, y bueno, pues ahora como ya estamos aquí, lo voy a poner todo fuera. Aún durante el día se puede estar fuera, por la noche sí que ya hace mucho frío y no, pero durante el día sí, porque si hace el solecito se está divinamente. Entonces eso, ahora voy a estar organizando fuera en el jardín, y ya viendo los proyectitos que vamos a hacer este invierno, y ya os iré contando. Y también quiero hacer un nuevo planning, porque esta casa es más grande que la otra, tengo más ventanas, y entonces me quiero planificar de otra manera lo que es la rutina. Ya sabéis que yo tengo la guía semanal, entonces esa guía, bueno, pues al que le sirva, perfecto. A mí ahora se me queda, pues eso, que tengo que modificar algunas cositas. Así que en cuanto lo tenga ya os lo diré, si no por aquí, por Instagram, que yo sé que muchos de vosotros no me seguís por Instagram y os perdéis muchas cosas que pongo por allí, porque por allí pongo un contenido adicional al que suelo poner en YouTube. Entonces, si no me seguís todavía por Instagram, pues os invito a que lo hagáis. Así que nada, nos vamos a cambiar y a poner al lío. Y ya pues al día siguiente ya me pongo con mi casa, porque después de ayudar a mi hija, también aquí me esperan mis rutinas. Lo primero que hago es sacar los muebles del jardín que dejamos guardados en el garaje antes de irnos de vacaciones. Y qué satisfacción da comprobar que cuando dejas todo preparado antes de marcharte, al regreso todo está en perfecto estado, listo para volver a disfrutarlo y sin estrés. Well, it took us a while to get here. Took the world falling apart, but maybe we needed to take a step back. También deciros que el césped, por ejemplo, se ha mantenido precioso gracias al riego automático, y eso hace que el jardín luzca verde y cuidado como si no hubiéramos estado fuera. Son esos pequeños gestos de organización los que marcan la diferencia. Llegar a casa y encontrarla lista para abrazarte de nuevo, es que eso no tiene precio. And savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Spend our evenings telling stories and playing games like we were all kids again. Sitting on a front porch laughing, it's gotta be the finest medicine. It's like time is falling asleep in the afternoon, sunlight that's keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Así que voy a sacar los muebles porque durante el día aquí se está genial y es cuando más disfrutamos del jardín. Por la noche ya no se puede porque el frío empieza a notarse y los días se van acortando. Es ese momento del año en el que aprovechamos cada rayito de sol, y tener el espacio preparado nos invita a seguir viviendo el exterior mientras el tiempo lo permita, porque por las noches ya hemos llegado a estar a 9 grados y durante el día pues la máxima 20. Savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. There's no
hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase, Ahora de momento pues lo voy a poner tal cual lo guardé, pero seguramente pues le voy a tener que dar una lavadita, sobre todo a los cojines. a little taste of home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, 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 no matter where I go. A little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Y ya con el jardín ya casi listo, también voy a sacar la mesa y las sillas, porque en breve planeamos hacer una paellita con los amigos y queremos que todo esté preparado para disfrutarlo. La verdad es que esos pequeños detalles, como tener el espacio listo para compartir momentos con quienes más queremos, hacen que la casa se sienta acogedora y sobre todo viva. Así que, corazones, si habéis vuelto de vacaciones me entenderéis perfectamente, porque para mí son estos pequeños gestos de organización los que marcan la diferencia. Llegar a casa y encontrarla lista para abrazarte de nuevo, para compartir momentos con los amigos y para disfrutar de cada instante que nos regala nuestro hogar, pues eso no tiene precio. Ahora también voy a darle una pasadita al garaje, que era donde teníamos, donde dejé los muebles. Y más adelante pues ya lo fregaré todo. Que por cierto, yo creo que no os he enseñado nunca cómo nos quedó la cocina. Esta cocina es la que teníamos en la otra casa. Lo que ocurre es que los que compraron aquella casa nos dijeron que no la querían. Entonces a nosotros en un primer momento nos pareció, pues eso, absurdo, pero dijimos, bueno, pues nada, la pondremos allí y ya tenemos cocina también nosotros en el garaje. Así que ahí está la cocinita para las paellas. Home, 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 just a little taste of home. Home, 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 I need a little taste of home. Y ahora, eso sí, toca sacar la basura del reciclado y de la basura normal, porque claro, aquí pasa una vez a la semana. Entonces hay que sacar los contenedores fuera y ya al día siguiente bien tempranito, a las 7 de la mañana, pasa el camión y se lo lleva. También a la vuelta de las vacaciones, ya sabéis, una de mis rutinas favoritas es preparar pan casero y el yogur. Son pequeños gestos que ya sabéis que llenan la casa de aroma delicioso y nos recuerdan lo reconfortante que es cuidar de nuestro hogar día a día.
Así que por la noche ya me dejé haciendo el yogur, ahora solamente me queda batirlo, pero mientras voy a hacer el pan. El pan, os dejaré la recetita en la cajita de descripción, es una receta de Thermomix, lo que pasa que yo doblo las cantidades porque el molde que tengo es bastante grande. Entonces, la receta que yo os ponga, si lo queréis hacer así tal cual, pues fenomenal. Que no, yo lo que hago es que doblo las cantidades porque el molde que tengo es grande. Es un pan súper saludable, no lleva azúcar, yo le pongo miel y luego lleva pues un poquito de aceite de girasol y nada, agua, harina, un poquito de sal, luego lleva semillas de lino y pepitas de pipas, pero como no tenía le he puesto de calabaza y la verdad es que sale un pan, bueno, pues eso, para comérselo. Y aquí estoy engrasando el molde con un poquito de aceite. Y normalmente la receta pone que lo dejemos en el mismo vaso de Thermomix. Pero como dobla enseguida el volumen, pues yo directamente ya lo voy a poner en el molde para que suba aquí en el molde. Así que lo voy a engrasar, lo voy a poner todo aquí y lo voy a tapar porque hay que esperar más o menos 1 hora hasta que doble su volumen. Y ahora sí, pues voy a batir el yogur. Ya sabéis que yo lo hago por la noche porque el proceso son 10 horas. Ahora solamente es batirlo y ya ponerlo en los vasitos, que estos vasitos, algunas de vosotras me habéis preguntado, pero son vasitos de la mermelada. Entonces yo los he ido guardando y son vasitos de mermelada. En España sí que conseguí más o menos los mismos, que os puedo dejar el enlace en la cajita de descripción si queréis, con la tapita a cuadros y todo. Pero estos que yo tengo aquí son de la mermelada. What it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow. Yeah, now I know
Y ahora el pan ya está listo para hornear y son, pues eso, unos 40-45 minutos. Y veréis qué maravilla de pan con este molde. Este molde lo compré por Amazon. Os voy a dejar también el enlace por si lo queréis. Y la verdad es que es impresionante. Mirad qué pinta más buena. to get back. A mí ya sabéis que me encanta hacer el pan, hacer el yogur y no es solo, para mí no es solo cocinar, sino que para mí es cuidar de nuestra casa, de quienes vivimos en ella. Hacer pan y yogur a mí me conecta con lo natural, me permite disfrutar de los alimentos frescos y saludables y aporta una sensación de calma y satisfacción que no se encuentra en nada comprado. Así que, como siempre os digo, que estos pequeños gestos diarios transforman tu rutina en momentos especiales, llenan el hogar de aromas acogedores y a mí me recuerdan que lo cotidiano, cuando lo hacemos con cariño, también puede ser extraordinario. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise. One day, I look out for you to soothe away the blues in your eyes. In your looking out from my window, city lights and a still glowing blue. Looking out from my window, city lights and a still glowing blue. Otra de las rutinas súper importantes que no habíamos hecho en esta casa y en la otra tampoco llegamos a hacerlo, que se suele hacer pues al inicio de la primavera o al inicio del otoño, pues no sé, dependiendo a lo mejor cada 3 o 4 años, es el limpiar los conductos del aire acondicionado y la calefacción. Es un paso fundamental para mantener el aire de la casa limpio y saludable, evitar la acumulación de polvo y alérgenos y asegurarnos de que los sistemas funcionen de manera eficiente durante todo el año. La verdad es que yo lo he notado muchísimo porque era limpiar el polvo antes y a las 2 horas ya tenía los muebles llenos de polvo. Ha sido limpiar los conductos y el aire es limpio y vamos, perfecto. Y aunque puede parecer un detalle pequeño, hacerlo a tiempo eso nos ayuda a cuidar la salud de la familia y a mantener el hogar confortable y acogedor, listo para cualquier cambio de estación. Y esto os diré que parece grabado aquí en un momentito, pero el chico estuvo 5 horas. 5 horas limpiando cada salida de aire, de calefacción, en fin, que lo hizo todo a conciencia. También ya sabéis que me gusta limpiar la moqueta y hoy quiero enseñaros la máquina que me compré antes del verano, que no es colaboración y aún no os la había enseñado. La verdad es que es increíble lo limpio que deja todo y además tiene función de secado. Así que aunque quede un poco húmedo al momento, al día siguiente ya está completamente
listo. Para mí, estas pequeñas inversiones y rutinas hacen que la casa se mantenga impecable y confortable. Y me da una satisfacción enorme al ver que como cada rincón queda perfecto después de dedicarle un poco de tiempo. Ya sabéis que a mí no me gustan para nada las moquetas. De momento es lo que tengo y pues lo quiero tener limpio. Limpiar las moquetas es una rutina fundamental, ya lo sabéis. Con el tiempo las moquetas acumulan polvo, ácaros y alérgenos que pueden afectar a nuestra salud y la de la familia. Además, una moqueta limpia mejora el aspecto de la casa y hace que todo se sienta mucho más fresco y más cuidado. Así que yo recomiendo limpiarlas a fondo al menos una vez cada temporada. Aunque, pues eso, si tenéis mascotas y hay mucho tránsito en la casa, es mejor hacerlo un poco más seguido. Yo, por ejemplo, intento hacerlo cada mes o mes y medio. Con la máquina esta que me he comprado, la verdad es que la limpieza se hace mucho más fácil y efectiva. Y luego, pues eso, como os decía antes, que gracias a su función, que la otra no lo tenía de secado, al día siguiente ya está todo listo para usar. En una primera compra con la máquina vienen estos productos, pero yo luego pues nada, he comprado unos productos más industriales porque pues eso, porque yo las limpio cada mes o mes y medio y aquí vais a ver la prueba de esta mancha como en nada, en 0, la quita y se queda, vamos, la moqueta impecable. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak. Enjoy your heartbreak, my friend. Dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. They're slowing down to get their sleep.
others. But I still don't know what else to seek but your smile in the morning hours. Y mientras la moqueta se va secando, os voy a enseñar un poco el huerto. Este año no sé si es por la sombra o porque los animalitos se han comido parte de la cosecha, pero bueno, aún así estoy feliz porque algo sí que vamos a recoger, algunos tomates, pimientos, luego las aromáticas sí que están todas perfectas, el orégano, el romero, bueno, pues, ¿qué más? Hierbabuena, albahaca, en fin, todo eso está súper bien. Lo otro, pues bueno, poco a poco, ya sabéis que el huertecito está por terminar, queremos vallarlo, quiero poner una gravilla por todo, un banquito para sentarme y bueno, pues poder deleitar el proceso. En fin, mirad qué tomate, ya no lo hemos comido y estaba con un sabor tremendo. Así que bueno, pues os dejo aquí con unas pequeñas imágenes. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. There's something about me this much. Y corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Yo voy a disfrutar aquí de mi cafetito y de mi chiquitín, que ya sabéis que es mi sombra y que en cuanto yo estoy aquí, él enseguida viene a hacerme carantoñas. Y nada, corazones, deciros que mil gracias por estar ahí un día más, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.